Sí hay unas cosas que a mí me llaman la atención. Y es, por ejemplo, que ahorita me están llegando muchas mujeres con menopausia y me dicen, David, cuénteme sobre eso. Y yo no soy ese personaje. Yo no sé nada. Tanto, 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 que yo dije, me voy a meter a estudiar de esto con Lina y con Aura, que son las que saben del tema. Porque me dicen ¿y por qué no lo hace como parte integral de lo que está hablando cuando hablamos de la carta de la sacerdotisa y hablamos tanto de la luna? ¿Por qué no? Y yo, mm, ¿será posible para mí como hombre aprender de cosas de mujeres sin yo ser mujer y compartir cosas sobre eso? Igual hay muchas personas que comparten la información Ujú. sin, sin ser, sin haberlo vivido, porque hay cosas que estudiamos, ¿no? Y yo siempre me voy, desde mi experiencia, siempre es como la tengo que pasar por el puerto para poder hablar. Y una de esas cosas es que yo no, como que me había negado a hablar de ese tema. Yo todavía no estoy en la menopausia. Sin embargo, en la edad que ya estoy, pues como que se sienten cambios, tanto físicos, emocionales, hay cambios hormonales y, y estoy apenas en ese despertar y en ese traspasar el cuerpo. Entonces, información hay mucha. O sea, vos puedes conseguir y puedes, ahí te puedo recomendar libros que son súper, así como que puedes estudiarlos y claro, obviamente puedes hablar del tema, pero ya que lo estés viviendo, de eso que Sí, es estoy. otra cosa. Vos decís esto de la edad, yo tengo 43 años. No tengo la más mínima idea a los hombres a qué hora nos comienza también ese cambio. Y yo digo, pues, ¿qué tal que también mis hormonas han ido cambiando? ¿Sí? Y no se habla, o sea, se habla mucho de la mujer, pero se habla muy poquito de los hombres, como de estos Pero cambios no hormonales. creas, no creas. La información científica está basada en hombres, en el masculino. ¿Sí? O sea, en realidad el tema hormonal, el ciclo menstrual, sí, obviamente es por la mujer, pero la ciencia está basada en libro desde el masculino. ¿Sí? O sea, cuando se estudia libro de ciencia, se basa mucho y en cuerpos muertos, en realidad. O sea, todo lo que está en el libro siempre está investigado en cuerpos muertos, desde un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Y normalmente hay una tendencia que el hombre es el que ha hecho como ese tipo de investigación, se podría decir, pero es como que hay un patriarcado ahí que es como que le ponen más este esta atención. Obviamente hay muchísimas mujeres que han tenido unos proyectos investigativos súper interesantes, han tenido como ese despertar, igual no es tan reconocido. Por eso te digo, hay unos libros escritos por mujeres que han pasado como todo este ciclo y que lo han tenido desde su propia experiencia y con las experiencias de sus pacientes. ¿Sí? Sin embargo, es muy difícil decir a veces que muchas enfermedades se pueden equilibrar como para el masculino y para el femenino. ¿Sí me hago entender? Porque no todas las enfermedades,
Si hay un órgano que está fallando en el masculino o si está fallando en el femenino, es muy diferente en las formas en que, por qué te enfermaste. Porque es que la parte psíquica del femenino es muy diferente al masculino. ¿Sí? Y seguro que hay una edad del masculino que entra en esos cambios cíclicos. O sea, sí existe. Igual con el femenino, ¿cierto? Y aquí es como integrar también todo este proceso que nos cobija a ese femenino, porque es que nosotras, como tú lo dijiste, somos cíclicas, estamos conectados con los ciclos de la luna, que son de 28 días, y hay cambios de cuatro lunas, ¿sí? El masculino está conectado con el sol, y el sol diario sale en la mañana y se vuelve todos los días. Todos los días hacen, ¿sí? Nosotras las mujeres tenemos otras formas, otros movimientos, otros ciclos. ¿Qué, qué es la menopausia? ¿Es un clímax? ¿Qué es? La menopausia no debería llamar menopausia. Estuve donde nuestra amiga Mónica Mandala Sí. y ¿sabes cómo le puso la menopausia? Le puso la pausa mayor. Wow. Ese está interesante. Yo te iba a decir que lo habría, no es mi creación, y lo he escuchado que es pleno pausa, porque la mujer está en plenitud y podemos pausar. Hay un movimiento energético, físico, hay un movimiento en este momento así de la rapidez, de hacer las cosas, de producir, de siempre estar en todo, como en la película, todo al mismo tiempo Y en y todas en partes. todas partes, ¿cierto? Y en este proceso de esa pleno pausa, que me gustó esa forma, igual la de Mónica está interesante, el, siento que para llegar a ese momento hay que cultivar Ujú. y se cultiva en el día a día de nuestro ciclo menstrual, de nuestro ciclo de niñez, de juventud, de adultez, y ya cuando llegamos a ese momento, pues cómo lo vamos a integrar, ¿sí? Yo recuerdo que yo hace poco le pregunté a mi madre, así como que, bueno, ¿tú qué sentiste en ese momento? Porque claro, hay muchas mujeres que dicen, no, que les sube el calor, el mal genio, muchos cambios, no solamente hormonales, sino físicos, emocionales, ¿cierto? Que está todo muy tejido. Y mi madre me dice, no, yo no sentí nada. Y yo decía, ¿en serio? No sintió nada. Como que es muy extraño. Sin embargo, hay otras mujeres también que me han dicho que igual, como que les fue muy bien y muchas siempre he visto que mantienen con su abanico y con su agua fría. Entonces, siento que es un cultivo. ¿Cómo en este momento yo me estoy alimentando? En este momento, ¿qué estoy haciendo con la actividad física? ¿Cómo me estoy hidratando? ¿Cómo es la conexión con las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo es mi relación conmigo misma como mujer? ¿Cómo es esa relación que tengo con los demás? ¿Sí? Eso influye muchísimo. ¿Cómo me siento en ese momento que estoy menstruando, que llega esa primera gota de sangre?
¿sí? Porque si yo estoy en un espacio donde me voy a sentir mal, que estoy sangrando, pues obviamente no voy a estar en un lugar seguro y pues todo se me va a alterar, ¿sí? Si yo empiezo a reconocer mi ciclo y empiezo a ver que es que sangrar es un acto de salud para nosotros las mujeres. Entonces también se dice que sangrar es un acto de soberanía, sangrar es un acto político, sangrar es un acto de reproducción también, de salud, de estar, porque estamos vivos. ¿Sí? Una mujer que no esté sangrando es porque puede pasar varias cosas. Una es porque estás en embarazo, ¿cierto? Otra es porque ya estás llegando a tu ciclo de la menopausia, ¿cierto? Otra es que hay un desorden hormonal, está sucediendo algo y debes de revisar qué está pasando, lo que me está llegando, ¿sí? Entonces es como mirar cómo está mi relación, cómo es de esa intimidad. Y eso también está conectado con esa forma en que yo nací, esa forma en que se relacionó esas primeras intimidades con esa persona que yo amé, que miré por primera vez, que es mi madre, ¿sí? Como es esa intimidad que yo tuve en esas primeras conexiones de piel con piel con mi familia, tanto como mamá como papá. Eso está ahí conectado. Y cuando ya somos grandes, si yo soy madre, ¿sí? Como, cómo me conecto con mi ciclo. Él puede sonar muy extraño, pero cuando a mí me llega así como mi ciclo menstrual, a mí me da mucha alegría. Primero de todo, en mis planes no está ser mamá. Sí, ya en este momento. Ya sos, No, pero ya, en este sí, momento o otra sea, vez no. ya mi hijo tiene 18 años y, y no, no son mis planes en este momento. Y aparte mm, de que estoy como en un momento de plenitud, de hacer como otros proyectos, de crear otras cosas, sé que menstruar para mí es liberador, ¿sí? O sea, como que siento que es un barrido, James, como que salió, ¿sí? Como que pasó todo esto, todo este ciclo, y llegó en un momento en que salió la sangre. ¿Ves? Qué bueno, que me siento otra vez, entré Renovada. renovada, me entré como en una introspección, hay una salida y como que otra vez vuelvo y florezco, así como en la primavera, ¿no? Como que uf, otra vez vuelvo y salgo ahorita que entramos en el equinoccio de primavera, sí, como que esa energía vuelve y se renueva. Y ese es nuestro ciclo, sí, la renovación del cuerpo, la piel cambia, el cabello. Si, si me voy a revisar esos ciclos, desde la temperatura cambia. Sí, he estado ya hace mucho tomándome diariamente la temperatura. Y mi labor tiene que ver con el acompañamiento, mi labor tiene que ver con los trasnochos. Hay días que no puedo dormir muy bien y me doy cuenta que mi cuerpo cambia, que mis temperaturas corporales cambian, que hay una inflamación también en mi cuerpo. Ujú. Y son cambios muy sutiles. Y es
con estos actos de hacer cosas que de pronto no son tan saludables también, ¿sí? Entonces también como yo que tengo de recursos y herramientas para poder seguir cuidándome. Entonces, bueno, yo estoy en esa labor como, como partera, como dula, acompañando a la mujer en el proceso en particular, en ceremonias, ¿sí? Y también debo de tener esa pausa. Y esto de uno estar en esa energética y en ese movimiento de acompañar, yo también necesito quien me acompañe. Yo también necesito de ese cuidar al cuidador, que es así, reclamo. Y me pongo suelos, me hacen terapia, porque necesitamos hacer eh, que sintamos que estamos, que no estamos solas, que sintamos que hay una red también de apoyo y, y esto de estar en estos ciclos de la mujer, pues son muy fluctuantes. ¿Sí? Y cualquier situación en casa, alguna discusión con el hijo, con el compañero o en la empresa, eso también influye. Eso también influye tus ciclos, tus hormonas, aunque parezca como que uno diga, no, pero ¿qué va a influir? Sin embargo, está muy tejido. Muchas preguntas me quedan. Porque sí, es interesante poder tener la observación de todo esto, ¿sí? No es, no es un tema tan aleatorio, como que a veces parece como que, hoy estás bien, hoy estás mal, pero, pero el tema del ciclo es, como yo lo miro, es un tema es donde donde se va ampliando la percepción para llegar a ese clímax, a ese punto en donde comienzas a recoger todo eso y vas y lo entregas, ¿sí? Y, pero a través de un ejercicio consciente poder entender que lo que estás haciendo es poder percibir el mundo como con otros sentidos extra que se le amplían a la mujer en, en, en este crecimiento de la luna y de su propia luna. Entonces, como hay que acompasarse también con ese ciclo, con el ciclo mayor de la luna, con el de tu luna. Y, y aprender a entender que esto es funcional, ¿sí? Que tiene una funcionalidad en mi cuerpo y que me está hablando de muchas cosas de mi historia y de mi entorno. Y así poder trabajar con esta capacidad que se tiene en muchas de las cosas que yo trabajo. La percepción de la mujer es que es el ser más grande del universo. ¿Por qué? Porque tiene una fabriquita aquí para hacer vida. Sí, entonces tiene unos órganos que generan la gestación de vida y fuera de eso tiene, como yo lo digo en el tarot, la potencia de dos magos, porque la sacerdotisa es la potencia de dos magos, de dos unos. Entonces, la mujer ya tiene una capacidad y unas herramientas per se, donde ella es una fuerza potente en el universo. ¿Por qué no hacer la labor de identificar toda esa gran capacidad que tengo y también toda la capacidad que tengo de mover energía para no mover energía a la loca ni distorsionada con un mal pensamiento? Un pensamiento de una mujer es cosa jodida, ¿no? Porque te jode la vida si no, si no está bien direccionado. Así como una mamá te da una bendición y te manda para arriba, para las estrellas, ¿cierto? Entonces,
cómo nosotros a través del conocimiento de todas estas fases que tenemos, y yo siempre le digo a mi esposa, yo tengo mi luna y yo tengo unos periodos en donde yo me reconozco como cuando te veo así. Entonces, ¿cómo de verdad es importante que nosotros estudiemos esto y entendamos qué es lo que pasa en nuestra biología y en nuestra energética desde la luna? Sí, porque esto tiene que ver con el proceso del nacimiento, como tú lo decías, y tiene que ver con el proceso de crecimiento y de florecimiento y también con el proceso de cierre, porque entiendo yo que también las dulas y las parteras, así como acompañan la vida, acompañan la partida. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Es todo el ciclo. Estamos estudiando todo el ciclo y aquí lo vamos a tocar aquí como por encimita, como para dar una apertura a todos estos temas, pero estamos en eso, ¿no? Nosotros como humanos tenemos un ciclo generacional y me gusta traer como el ejemplo de una semilla. Ujú. Y cuando sembramos una semilla, ¿qué necesitamos colocarle a esa semilla? Necesitamos tener un espacio donde tenga buena tierra, buenos nutrientes, tenga agüita, ¿cierto? Y va a abrirse esa semilla y va a empezar a salir el primer brote, ¿cierto? Ya tenemos que mirar cómo está, en qué condiciones está naciendo ese brote, esa semilla, ¿sí? Y lo podemos cambiar a una materia que, que revisemos que esté en óptimas condiciones, iguales con el humano. Crece esa planta y depende de cuál sea esa planta, se va a empezar a desarrollar. Porque hay árboles que son frutales, hay árboles que sacan flores, hay otros árboles que simplemente tienen las hojitas, ¿cierto? Sin embargo, depende de la semilla que sea que esta planta, pues se va a desarrollar. En algunos momentos, ese árbol va a dar esas frutos o va a sacar esas flores. No siempre el árbol está florecido. No siempre el árbol está dando esos frutos. Igual nosotros como humanos. No siempre estamos en esa capacidad de decir, ay, no, siempre vamos a estar felices o siempre vamos a estar en alegría, ¿sí? O siempre vamos a estar en malos genios, ¿sí? Tenemos ciclos como humanidad, ¿sí? Y cuando podemos reconocer, al menos el árbol sabe que es un árbol de mangos y da mangos. El árbol de mangos no da aguacates. Y tiene una identificación, ¿sí? Tiene un reconocimiento y él también atiende al árbol. Sin embargo, nosotros como humanos, a veces como que queremos hacer una cosa, queremos hacer otra y como que no hay una identificación de qué es lo que en realidad queremos hacer. Y eso nos sobrepasa y nos puede también enfermar. Y podemos llegar a un momento en que eh, decimos, yo para qué vine aquí a este planeta, porque no tengo ni idea a qué estoy aquí. Porque estoy concentrado en dar mango y yo soy de aguacate. Puede ser, ¿cierto? Y cuando, esa es una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo el reconocer desde mi sello maya, desde esos animales emblemáticos, desde estos oráculos que tú manejas, ¿cierto? O sea, cómo yo, desde esa energética de Lina, cu- donde me identifico y donde yo
estoy haciendo lo que me gusta sin necesidad de sobrepasar en mi energética, ¿sí? Entonces yo le digo a mi hijo, o sea, ¿cómo poder hacer lo que te gusta y aparte de eso que te paguen lo que estás haciendo? O sea, eso sería lo ideal. Y eso es lo ideal. Y yo verme en este momento y ver así como hacer una recapitulación de todo lo que he hecho. En estos días yo estaba también pensando, todas esas talleres, o sea, como yo tengo una tendencia de ser muy, mm, de, que lo he dicho normalmente Dígalo, en dígalo. en los círculos, Dígalo, dígalo. de ser cursitis. Porque estoy en un taller, en otro, en un seminario, en un curso, en otro, sí, como que hay una tendencia, ¿cierto? Como en esa búsqueda, pero no es cualquier, no es como que me salgo de mi foco, sino que es como que siempre en la misma dinámica de algo que me interesa, ¿cierto? Y cogiendo así como de todo esto que he hecho desde la medicina china, desde la parte de Dula, el acompañamiento, lactancia materna, la medicina planetaria, como reflexología, reiki, iridiología, sí, o sea, miles de cosas, ¿cierto? Como que yo digo, yo no hago todo eso, ¿sí? Pero es como traer de lo que me interesa para poder crear lo que es Lina, ¿sí? Como Lina se va creando y se va construyendo, ¿sí? En lo que realmente ama, le apasiona y le gusta, ¿sí? Y pues ver que eso tiene un resultado y que en realidad eh, eso funciona, ¿sí? Ahí es muy apasionante darme cuenta de que todo esto que he invertido, todo esto que he hecho, es como más. Y no en algún momento que lo pensé, como que, pero ¿por qué tanta cosa? Sino es como hacer el colador y dejar lo que sí me funciona. Y eso es parte de reconocernos. ¿Cuál es mi silla? ¿Qué es lo que yo en realidad voy a hacer? Y cuando ya tengo esta silla, como que ya me siento identificada en lo que sé, en lo que soy y en lo que soy buena, pues ya se siente como más fácil hacer el acompañamiento sin ninguna pretensión Ujú. ante qué es lo que pueden decir los demás. Y también siento que llegar a ese punto es llegar a ese momento también de la plenitud, de la plenopausia, ¿sí? O sea, Lina antes de los 40 y Lina después de los 40 es totalmente diferente. Ya con un hijo ya grande, ya con muchas historias, con acompañamientos, ha sido realmente ver que esto suma al tejido, suma a la mochila y hace parte de poder acompañarnos en ese proceso. Siga, siga, que estoy inspirada. ¿Ah? Tú dijiste algo del proceso evolutivo y esto también tiene que ver mucho con el ciclo del agua, que nosotros normalmente tenemos un porcentaje muy alto en agua. Y el agua en sí
siempre está siendo como el ciclo generacional. Cuando, ¿sabes? ¿Tú sabes de dónde viene el agua? El agua viene de las profundidades de la tierra. ¿Sí? Nosotros como seres humanos venimos de esas aguas profundas que ese es el líquido amniótico, ¿cierto? Y cuando sale esta agua de la tierra brota, literal, ¿sí? Brota y sale en arroyo, en manantial, en río y al último se llega al mar, ¿cierto? Que son aguas dulces y al final terminan aguas saladas. Y cuando está el agua en el mar, lo que hace es evaporarse, volverse en nube y vuelve en nube y hace caer esa agua a la tierra y es ese ciclo. Y nosotros como humanos estamos igual en esos ciclos. Por eso, cuando hacemos el proceso de recapitular nuestra vida, son ciclos, como la espiral. Cuando hacemos un tejido, una de las cosas que también me apasiona es enseñar tejido, ¿sí? Cómo poder hilar esos procesos. Y así, desde esa forma que es la espiral, es esa forma de nuestras vidas. Y es ese pensamiento espiralado que tenemos, no en un mismo círculo, sino poder movernos. Y ahí yo siento que sí, desde niños, desde niñas, nosotros empezamos a tener un buen acompañamiento como madre, como padre, va a ser mucho más fácil que estos seres puedan empezar a tener una educación emocional mucho más fuerte desde lo que nosotros tuvimos. En realidad, yo no tuve acompañamiento emocional, o sea, yo no sabía gestionar mis emociones cuando niña, cuando adolescente. Yo tenía una discusión en casa, iba y me encerraba y no quería hablar con nadie porque en realidad no sabía. Eh, Y ahora es como nos estamos dando cuenta que necesitamos comunicar, necesitamos sacar la palabra, necesitamos poner sobre la mesa, necesitamos mover el cuerpo, necesitamos hacer las cosas. Sí, el movimiento, la meditación, el ejercicio, el alimento, todo esto es parte de cómo yo me nutro, yo cómo nutro este cuerpo, cómo nutro estas células, cómo nutro mi mente, mi espíritu, para poder llegar a un momento de estar pleno y poder estar en pausa sin enfermedades, poder estar en pausa en alegría. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando en este momento? Como mujer, tú como hombre, nosotros en casa, ¿sí? Con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestro entorno, con las personas que nosotros estamos sirviéndoles, con esas personas que de pronto no hay esa intimidad tan profunda como cuando estamos de amigos o de comadres y que nos contamos cosas íntimas, ¿cierto? ¿Cómo, por qué? O sea, porque no poder estar en intimidad hasta con las personas que nosotros estamos en servicio, porque también hay un proceso de yo cuidarme, ¿sí? Y ese de yo cuidarme, de no te me metas a mi rancho, es un proceso también de que es muy mental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, si yo hablo desde esa apertura? ¿Qué pasa si yo me abro en esa intimidad? Que es que en realidad siento que se ha tergiversado un poco ese proceso, porque la intimidad no es estar
en la sexualidad, como lo piensa mucha gente, ¿cierto? Es la intimidad, es abrir el corazón y yo poder decir la verdad, es decir, cómo me siento. Y en realidad los niños lo hacen porque tienen esa inocencia de estar despierta, ¿sí? Ellos no les gusta un lugar, no les llama la atención a alguien, pues ellos se hacen sentir y le dice a mamá, le dice a papá o con la persona cuidadora. Y ahí nosotros tenemos, yo digo que tenemos la obligación, porque sí, es una obligación, yo como cuidadora, como madre, como padre, de estar en esa lectura del territorio de nuestros hijos, de nuestras hijas. Porque si yo no voy a estar en esa lectura, pues más adelante mis hijos no van a tener esa confianza de decirme que les está bien, que está pasando. Esa confianza de que me digan, mira, es que me sucedió esto. Y entonces, ¿cuáles van a ser esos recursos? Yo recuerdo que cuando mi hijo Jarod estaba pequeño en el colegio y llegó un día al colegio así como un poco no tan feliz. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y pues me contó y yo lo primerito así que se me vino a la cabeza fue coger una almohada y decir, listo, vamos a hacer algo y vamos a dejar todas esas emociones en la almohada. Y le dije, vamos a golpear esa almohada. Y fue como una psicomagia con él y sacó toda su energía. Y fue así como yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? Uf, como que ya me siento mucho mejor, ¿sí? Y otra cosa que lo invitaba era a correr. Vamos a correr, vamos a montar bicicleta, vamos a movernos, vamos a sudar, ¿sí? Y ahora, pues ya lo es un chico deportista Porque está de alto de rendimiento. alto rendimiento. Y a veces como que yo me pregunto, le quedó ahí gustando, ¿no? Como esa forma que en un momento, hace unos años, él sí me expresó y me dijo, mamá, necesito salir a correr porque sí me siento como mal Porque envejecido. lo dejaron codificado. O sea, El fue momentico de allá de niño, impresionante. acá se está trayendo y es una forma de no vivir con cosas que a veces yo tengo por ahí guardadas, que las recogí quién sabe dónde. Necesito correr mucho para, porque aprendí a través de eso a vivir de otra forma. El cómo poder tener estas herramientas individuales y familiares para poder salvar. O sea, yo, o sea, en mi casa, yo le digo a mi compañero, a mí me salva el baile, a mí me encanta bailar, moverme. Para mí, mis meditaciones son sagradas. O sea, hay momentos, obviamente, que no puedo hacer mis meditaciones y yo siento en el cuerpo. Ir a entrenar, para mí es muy importante. Y se siente en mis articulaciones, como que yo cuando tengo temporadas en que debemos de viajar, como hacer otras actividades, yo siento. ¿Y dónde lo siento? Aquí, en este primer territorio, que es mi cuerpo. Y vuelvo y otra vez hago estas rutinas y ya como que me caliento y entro otra vez como en ese ritmo y en esa frecuencia y yo sé que eso a mí me ayuda y a mí me hace paz el poder hablar con las amigas, tener conversaciones incómodas, el poder sentarme con alguien que de pronto hay algo que no nos está funcionando y tener esa capacidad de podernos decir las cosas en la cara. Eso es saludable y le huimos como humanidad.
Estás diciendo un montón de cosas que las conozco, las entiendo. Y yo a veces digo, ¿a qué horas? ¿A qué horas hago todo eso? ¿Cómo saco tiempo para moverme entre la familia, los amigos, los proyectos, este proyecto, las citas? Todo el mundo quiere hablar, todos queremos expresarnos, todos tenemos algo que decir, tenemos sueños, ilusiones, metas, bla, 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 bla. Queremos unas cosas, hijos, bla, bla, bla. Entonces es como, uff, ¿cómo sacamos el tiempo para todo? ¿Cómo sacamos el tiempo para sacar nuestra voz? Evidentemente, se necesita que nuestra voz se escuche, porque hay mucho que decir. Yo aquí he metido la cuchara 2 veces, solo como por medio cambiar de pauta, pero se necesita que nuestra voz se escuche y que comencemos a transmitir muchos de esos mensajes que hemos aprendido en la cursitis o en la experiencitis, en todo el camino que hemos recorrido, para poderle decir a un muchacho de 18 años, vení te muestro por aquí. Para poderle decir a un muchacho de 43 años, vení te muestro por aquí. O para poderle decir a un señor o una señora de 70 y punta de años, oye, sentémonos un ratito, compartamos, hagamos todo esto que tú dices. l- lo reconozco porque es súper valioso, porque lo hemos vivido, ¿no? En nuestra amistad y con muchas amistades que están alrededor de nosotros. Es valioso hacerlo, es valioso sacar el tiempo para hacerlo y que ha sido así como, uff, pues madre, tenemos que sacar de por acá no sé de dónde tiempo para sentarnos y conversarnos, ¿no? Que recuerdo una vez que decíamos, bacano que nos sentáramos y no como las mujeres por allá y los hombres por acá, sino que nos sentáramos vos y yo y nos tomáramos un cafecito. Estamos sacando por fin el tiempo de ese cafecito vos y yo, ¿cierto? Sí. Entonces se saca y hay que sacarlo. ¿De dónde vamos a sacar esos instantes? Porque es que esos instantes que tú me dedicas, yo también me los dedico y tú te los dedicas. No es solo como el compartir de vos conmigo aquí, sino que es que vos te estás dedicando los instantes de estar también con un amigo que vos querés. Y yo igual. Y es como, también me puedo dar ese tipo de regalos. Yo también me he hecho esa pregunta, ¿cómo hacer que el tiempo rinda? Y ahí sí recuerdo a una de las personas que me ha compartido su sabiduría y es, el tiempo no existe. Y recuerdo que cuando estaba en esa clase de el tiempo, yo le dije a él, en mi cabeza no entiendo cómo así que el tiempo no existe, que la temporalidad, hablaba, ¿no? Como que es que el tiempo es atemporal. No es lo mismo una hora estando acostada en el odontólogo con la boca abierta o una hora estando acostada en la playa, al pie del mar, con buen sol y buena compañía. Y es una realidad, ¿sí? O sea, si nos ponemos a comparar esto, o sea, se nos vuela la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer en el tiempo? Yo quiero estar en esa silla odontológica con el ruido zzzz, o prefiero estar en un lugar donde yo me voy a sentir cómoda, donde voy a estar con las personas que, que me gustan, que quiero, que me divierto, que me puedo reír,
que hago lo que en realidad amo, ¿cierto? Entonces ahí hay algo muy interesante. Y como decía un maestro, Facundo Cabral, el que trabaja en lo que no le gusta es un desenfado. En realidad, como yo estoy en algo que pues me haga sentir bien, que mis hormonas siempre estén en esa salud Placer. y en ese placer. Y es que nosotros somos gente de placer, porque es que nacemos con placenta, nacemos de una placenta, la placenta que está dentro del vientre de la madre, y esa placenta se construyó solamente para dicho propósito, para sostener esa vida dentro de ese vientre. Y esa placenta es la que nos va a dar el alimento, la que nos va a sostener y mantener, la que nos va a dar ese oxígeno, ¿sí? Y si venimos de ahí, entonces, ¿por qué no hacemos lo que nos corresponde hacer? Es vivir en placer, ¿sí? El, yo he tenido momentos en que hago listas en mi vida, ¿sí? Como que necesito hacer estas tareas, esta lista. A veces la he logrado, otras muchas veces no la he logrado, ¿sí? Y una de las cosas que Giovanni a veces me decía cuando ya terminó el día y yo, ay, se me olvidó hacer esto. Ay, sí, o sea, como que a veces en esa queja, ¿no? Ay, y él me decía, ¿y qué hiciste? Entonces yo le decía, yo hice esto y entonces, ¿y por qué no te enfocas en eso que hiciste? Y le quitas la energía a eso que no hiciste. Y eso lo puedes hacer después. Enfócate en lo que realmente ya está hecho. Son cosas muy sencillas, sin embargo, a veces tenemos esa tendencia de darnos duro, ¿sí? Hay algo que como humanidad, no sé, desde ese masculino, pero cuando hablamos con las mujeres somos muy de darnos duro, porque está eso que no siempre es suficiente, porque hay, siempre falta algo, siempre le falta el peso para Sentado para el peso, sí. el centavo para el peso. Siempre falta ese pedacito, ¿no? Sin embargo, no es que haga falta, es que es perfecto como se está. Que a veces yo salgo como el chapulín colorado, ¿sí? Que se me pueden olvidar algunas cosas, ¿cierto? Sin embargo, que es lo que en realidad yo quiero hacer o, o cuál es el propósito de. Pero si se te olvida el dicho y te lo disfrutas, Pues me río y me pues me burlo de río mí misma. y, Y eso me ha y funcionado. me lo gozo y estoy ahí en placer, no, no es más. A veces me pongo a meditar por la mañana y yo no soy así el gran meditador. Yo medito 5 minutos y en esos 5 minutos el propio espíritu me dice, haga solo eso o haga esas tres cosas. Porque es que yo pregunto, ¿qué va a hacer? Y me dicen, haga esas tres cosas. Y con esas tres cosas, todo se mueve. Pues, ¿por qué? Porque la hago muy a gusto. Y ya, eso fue. Y el resto del día, sueñe sus proyectos, ya haga las otras cosas que no son como parte de esos pilares del día. Y lo haces y vas moviendo y vas moviendo y vas moviendo y todo se va tejiendo mágicamente. Entonces, hágalo, hágalo, pero hágalo pasando bueno.
y en alegría. Hágalo Y eso rico. cambia todo. Y eso cambia el tiempo y hace que el tiempo se estire como un chicle. Hasta cuando tenemos nomás una horita para hablar y se estiró como un chicle. Y se disfruta eso. Y es como, uy, yo no me había escuchado en todo esto. Tan rico. Yo tampoco te había escuchado en todo esto. Cómo hacer las cosas, así como decíamos ahorita, en placer y hacerlas en ese contexto de, pues no me lo voy a tomar de la forma tan seria como normalmente nos han dicho que es que nos debemos de tomar la vida en serio, ¿sí? Si nos damos cuenta, el disfrute, el pasarla rico, el estarnos riendo más, el mover el cuerpo, el estar en diferentes lugares con diferentes personas, eso ayuda para qué? Para que puedas crear otras formas de ver la vida. Recuerdo que cuando Jarod estábamos en el COVID, todo el mundo a la casa y los colegios No es eso. en receso Sí, y clases virtuales. internet. Llegó otra vez ir al colegio y Gareth no quería volver al colegio. Y fue bien difícil el proceso. En fin, para resumir un poco, ese año no pasó el año y él ya venía manifestándonos cambiar de colegio. Yo con mi creencia de que no es un buen colegio, no cambiemos, como que a mí era la que me gustaba en realidad, pero a él no. Y no lo escuché y ese año no pasó el colegio. En fin, cambiar de colegio y la decisión que tomamos con Joanny fue, vámonos a viajar. Recuerdo, recuerdo que ese año estuvimos en Europa y estuvimos en México y hacer ese cambio, precisamente, Jarot estaba en un cambio también de su ciclo, de su pensamiento, de ver el mundo y hacer ese cambio en otro continente, con otras gentes, como con otras formas, a él le sirvió muchísimo. Si yo me hubiera comportado de esa forma de perdiste, estás castigado y no vas a ir al viaje, ¿cierto? Cuando hubiera llegado, de pronto hubiera encontrado a alguien amargado, Sí. ¿sí? Y que no hubiera sido tan amable, ¿cierto? En el contexto familiar. Esto nos llevó como familia a superar muchísimas cosas. Nos llevó como familia a ver el mundo diferente Ujú. y a que él reconociera que hay otras formas y otras cosas, ¿sí? Y esas son hacer las cosas diferentes. Yo siento que como madre en este tiempo de poder acompañar a estos chicos, es no seguir repitiendo lo que se repitió con, con nuestra familia, conmigo misma, ¿sí? El no poderme sentar con alguien así muy cercano, familia, tía o hermana o mi madre o mi padre, ¿no? Como que me preguntaran, Belina, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te fue? O sea, como que no había ese diálogo, ese acompañamiento. Y, y en realidad, a ver, en mi proceso hubo un hueco grandísimo. Y yo siento que como que la lina salió, pues inclusive de yo el ser madre.
¿sí? A mí este acto de gestar, ese acto de parir, ese acto de tener a mi hijo, criarlo, ¿sí? Estar con él, acompañarlo, ha sido un proceso de crianza mutua, ha sido un proceso de yo también criarme, de Lina también verse en ese proceso de que, que en realidad, que sabe, que tiene, que está haciendo, ¿sí? Y como madre sacar las herramientas, porque es que hay que hacerlo. Si yo tengo a mi chino con fiebre, pues hago, gestiono, ¿cierto? Y es así. El cómo puedo hacer tantas cosas, yo creo que es la misma energética, es la misma energía, ¿sí? A nosotros, siento que nosotros hemos tenido como esa capacidad de llamar a otra gente como que estemos en esa misma vibración y en esa frecuencia para poder caminar y seguir en esta historia, ¿sí? Porque a veces también como que nos ven bichos raros, que hacemos cosas diferentes, que hacemos cosas raras, como por ejemplo acompañar partos en casa, que no es tan común, pero se está haciendo y se está viviendo en Cali. Tenemos un espacio donde acompañamos familias, ¿sí? Para parir en casa y que se está logrando y ya llevamos ya más de una década haciéndolo aquí. Y para mí, este proceso de acompañar las familias y de acompañar esos partos, a mí me ha cambiado también la vida. O sea, el poder darme cuenta que es así. O sea, nacemos y sale ese llanto de ese ser y darle la bienvenida. Y asimismo es como al otro lado, como esa línea delgada que podemos también despedir a una persona cuando ya sea el momento de irse de este plano. ¿Sí? Es otra forma de nacer a otro plano de existencia. Y el poder reconocer que si estamos vivos, pues porque tenemos sangre, porque nosotras las mujeres sangramos, porque podemos reírnos, porque podemos movernos, porque podemos estar en placer, ¿sí? Y cómo poder siempre llevar como toda nuestra energía a reconocer de que estamos vivos y no estar en esa dinámica como ahora hay una serie de muertos vivientes, muertos que caminan sin emociones o sin almas, ¿no? Y pues es importante este reconocimiento de algo. Es importante también dar ese reconocimiento a estas personas que están a nuestro alrededor. Y nosotros como custodios de la vida, poder acompañar el reconocer que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta existencia, reconocer que tenemos también una tarea, que en realidad hay algo que traspasa este pensamiento o este cuerpo o tantas cosas que decimos. ¿Qué es lo que está vibrando allí? ¿Cuál es esa frecuencia en que yo quiero mantener? Quiero mantener en esa frecuencia de la queja, es muy fácil, ¿cierto? Pero también puedo voltear la arepa, como normalmente decimos en el círculo, o quiero permanecer también en esa línea de hay varias posibilidades, ¿sí? Y no quedarme siempre.
Nosotros tenemos muchísimas posibilidades solamente con un acto y depende de ahí se va tejiendo. Cómo tener esa capacidad de poder decidir. Ujú. Independientemente de lo que yo decida, pues estar en esa claridad. Independientemente de en esa línea en que por ahí me voy a ir, pues tener la valentía y tener la alegría de seguir caminando por ahí, por esa línea. Y no echarnos culpas, ni echarle la culpa a mamá, a papá, o a los hijos, o al vecino, o a las otras personas que están también siendo parte de, ¿cierto? Pero la responsabilidad es quién, es mía. Todo depende de. Yo puedo ver una pared blanca con un punto negro y depende de mí si me quedo en ese punto negro. Mm. O puedo darme cuenta que tengo un muy buen espacio en esa pared blanca para poder crear lo que yo quiero crear. Bueno, Muchas gracias, Lina, por expresarte. Esa era la idea que, más que preguntarte cosas, era que te dejaras salir, que nos contaras un poquito qué es todo lo que está caminando por ahí en todos esos cuerpos de Lina y y, y cuál es tu rol, cuál es la silla que estás ejerciendo, cuál es la silla en la que estás sentada. Ni siquiera te lo pregunté, pues porque me lo estabas contando en la conversación. Eh, todo lo que te diga, todo lo que te quería preguntar, ahí me lo ibas respondiendo. Y al final se puso tu tabaco y luego ya sabemos cómo es él. el, ¿cuál es mi silla? Muchos años me lo había preguntado. Como que a veces estaba en la silla equivocada, como que a veces estaba en una silla muy pequeña o muy grande o muy incómoda. A veces quería ocupar una silla que no me correspondía. Y el hacer y el acompañar y el estar con las gentes, con las familias, con las mujeres, con los bebés, niños, niñas. O sea, eso yo siento que fue lo que fue creando esa silla. A veces como que no es que sea, es que esa silla, yo recuerdo que cuando un partero llegó a mi casa y me dijo, Lina, es que tú eres partera, yo no estaba en esa línea y yo no le prestaba atención y eso fue hace por ahí unos 16 años, más o menos, 17 años. Y para mí eso no, como que no tenía sentido, ¿sí? O sea, como que yo decía, no, mm, mm, esto no es, estás equivocado, ¿no? Y él iba así como cada mes y se quedaba en la casa y me enseñaba y hacer muchas cosas y hasta que llegó después de un tiempo, un día que le dije, ¿tú cómo sabías? Porque te habías dado cuenta. Y era como, para él era muy fácil, como que ya estaba escrito. Esto es muy amplio, muy profundo, muy largo. Y, y realmente siento que como empecé la hablar, tiene que ver mucho
con tu, con tus fechas de nacimiento, con tus sellos, con tus oráculos, con tus líneas de la vida, con tu lectura oracular, sí, o sea, eso influye en nuestras vidas. Cuando naciste, en qué momento, eso influye también. Claro, estamos en miles cosas que a veces no le prestamos atención, ¿cierto? No le prestamos atención a lo que en realidad es de atención. Y después entendí que ese sí era uno de las ideas que, que yo, que yo venía. Entonces, mi silla es hacer esto de los acompañamientos, de las familias, es rezar, como te decías, es estar en comunidad, es poder reconocerme, yo como madre, y como amiga, compañera. Y aparte de eso, me apasiona hacer lo que hago y que haya un fluido económico y energético. Yo también. Ya, es estar Y en haciendo lo que nos buen corresponde. vivir. Ujú. Eso es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy Gracias. valiosas tus palabras para todo el que las quiera escuchar. Gracias.